Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Después de dirigir la profecía contra todo Judá, Jeremías ahora vuelve a proclamar el futuro de este remanente de judíos que, aunque pocos en número, están desafiando al Dios Todopoderoso. Han desobedecido a su palabra y han descendido a Egipto buscando protección, pero será su sepulcro. Recuerda su clamor de falsa esperanza en el capítulo 42, 14, donde estudiamos. No, sino que entraremos en la tierra de Egipto, dijeron, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre. La desobediencia nunca termina bien. La espada, el hambre y la muerte oscurecen su futuro, amenazándolos a todos, desde el capitán del ejército hasta el pobre. Y hasta el siglo XXI aprendemos de su reproche y maldición. Los que escaparon del castigo en Jerusalén e intentaron huir a Egipto huyendo de la mano del Señor, no podrán tener éxito. Las mismas amenazas contra Jerusalén que ya hemos estudiado les alcanzarán en Egipto. La espada, la maldición y el oprobio. No hay escondite en el mundo que Dios no pueda descubrir. En general, los que están en Egipto serán destruidos. Será demasiado tarde cuando puedan ver que no hay refugio en Egipto y que su única esperanza está en Judá. Sin embargo, el Señor también les corta esa esperanza, porque no hay arrepentimiento ni temor de Él.
Ahora vuelven sus ojos hacia Judá, pero les será negado. Al final, solo unos pocos volverán a su patria. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras que permanecen para siempre, que tienen para nosotros muchos principios espirituales que siguen siendo igual en el día de hoy como cuando fueron escritos por Jeremías. En este programa seguimos tratando con los judíos que han bajado a Egipto, buscando protección. No resultará, y Jeremías tiene el deber de avisarles de su destino y de su error. Tendremos la oportunidad en el estudio de hoy examinar la mentalidad que los lleva a la idolatría, porque no es sencillamente la práctica de idolatría, sino un proceso de pensar equivocadamente que hace que la idolatría parezca normal y legítima. En poco estudiaremos más ampliamente el proceso, pero aquí de antemano apuntaremos los errores mayores que formaban su mentalidad. Número 1, no escuchan ni obedecen a Dios. Este es el punto principal, de lo cual todo lo demás sigue. 2, era un asunto dirigido de mujeres. Puedes ver semejantes prácticas en el día de hoy, en la iglesia. 3, han observado el ejemplo de sus antepasados, los líderes, como reyes y príncipes, y están imitándoles ya como una costumbre, bien cimentada en su cultura. 4, han tomado en cuenta la observación inmediata, que no toma en cuenta los caminos del Señor. Han sido expresados por un dicho que se oye hasta el día de hoy: las ruedas de la justicia dan vueltas lenta, pero seguramente. La verdad es totalmente opuesta a lo que están pensando los judíos en Egipto, porque lo que es la realidad es que el Señor da tiempo para el arrepentimiento, por ver los acontecimientos inmediatos. Ellos piensan que su idolatría es recompensada buenamente. Y después, cuando el juicio cae, piensan que es el resultado de haber sido infieles en la práctica. Totalmente incorrecto. Las mujeres la practicaban, apoyadas por sus maridos, así como en el caso de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Fue una sumisión equivocada. Y así pensaban que hacía un poco de lo correcto como para justificar su idolatría. La diosa falsa que adoraban era la reina del cielo, y lo vamos a estudiar. Y esta reina del cielo originó en Babilonia, la madre de las idolatrías. Es lo que nos enseña Apocalipsis. Todavía esta reina es adorada hoy en la Mariología de la Iglesia Romana. Ahora, empezamos a leer desde el versículo 15 hasta el fin del capítulo 44. Hablando del engaño, la mentalidad equivocada de la idolatría. Versículo 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos
y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, 16, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas, desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimientos de nuestros maridos? Dijeron las mujeres. Versículo 20 ya. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Aquí hay un hombre que pueda pensar bien y ve la cosa por los ojos del Señor. 22. Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto,
por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. 27 ya. He aquí que yo velo sobre ellos para mal, y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, hasta que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Llegamos al fin del capítulo, versículo 30. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón Jofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Al principio del capítulo mencioné que íbamos a aprender de la mentalidad rebelde del israelita que vez tras vez terminó en la idolatría. Ahora hemos llegado a este pasaje. A veces el engaño empezó al observar a un enemigo victorioso, queriendo imitar aquello que ellos pensaban que era la causa tras su éxito, es decir, su Dios. Otras veces fueron engañados por no reconocer la bondad del Señor, atribuyendo su éxito a la ayuda de algún ídolo. No recuerdo haber estudiado alguna vez en la que los israelitas pronunciaron una confesión tan audaz en toda su historia, como la que hallamos en nuestro texto de hoy. Pero llegando al fin de la historia del Antiguo Testamento, los vemos tan enredados en el engaño y con tan poco temor de Dios que ya no les importa esconder sus pensamientos idólatras. Los hombres defienden a sus mujeres cuando ellos manifiestan una debilidad tan propensa a las mentiras satánicas sobre la idolatría. Desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos estudiar y aprender del ejemplo de mujeres desobedientes e idólatras. Todos sabemos que Eva inició la desobediencia en el jardín de Edén, escuchando a la serpiente, probando del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y dándoselo a su marido. Quizás tú quieras repasar la historia en Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta 6. Es un ejemplo. Cuando las mujeres tomaron la iniciativa sin sus maridos. Recordamos a Jezabel, hija del rey pagano de Sidón, a quien el rey del norte de Israel, Acab, tomó como esposa. Era una adoradora fanática de Baal desde su niñez. Dominó a su marido, ella, y por medio de él dirigió al reino a una idolatría desenfrenada.
persiguió y mató a los seguidores de Jehová. Esta historia puedes ver en 1 de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Ahora en el libro de Apocalipsis, Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, Jesús reprendió a la iglesia de Tiatira por tolerar la enseñanza de una profetisa que dirigió a una parte de la iglesia a la fornicación y a la idolatría. Esto lo encontrarás en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 hasta 23. El problema se manifiesta en muchos de los judíos que están ahora en la provincia de Patros en Egipto. Lo hemos visto, esto en versículo 15. Los hombres expresan audazmente su rebelión, diciendo que no tienen ninguna intención de escuchar a Jeremías. Lo dijeron en versículo 16. No, ellos van a seguir su camino, haciendo lo que ellos han determinado y jurado hacer. Todo procede de corazones engañados. Dicen que seguirán el ejemplo de sus padres, sus reyes y los príncipes de las ciudades de Judá. Toman las palabras de los versículos 6 y 9, cuando el Señor habló de cómo su ira fue encendida por lo que hicieron en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y en el versículo 17, hacen burla de ellas, repitiendo la frase, lo leeremos de nuevo, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Seguirán pues, están determinados a hacer. Cuando el Señor habló de cómo su ira fue encendida por lo que hicieron en las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, atribuyen la prosperidad y seguridad de aquellos días a la diosa llamada la Reina del Cielo. Quisiera que el lector considere el origen y la devoción que continúan hasta el día de hoy a esa falsa deidad. En el libro de Apocalipsis se habla de un sistema religioso, político y económico llamado Babilonia la Grande. Ve en Apocalipsis 17:5, donde empieza a hablar de este sistema. Es definida como la madre de las rameras y las abominaciones. En Apocalipsis 17:18, un ángel interpreta un misterio sobre ella, diciendo que es, y estoy citando la Biblia, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La ciudad que reinaba en el tiempo de Juan, el autor de Apocalipsis, claramente fue Roma. Babilonia simboliza la cabeza de varios imperios, en una imagen revelada a Nabucodonosor, refiriéndose a su
poder gubernamental. Su religión también fue prominente y fue la fuente de otras religiones del futuro. Tristemente, Israel siguió a muchas naciones que adoptaron los dioses y diosas de Babilonia. La devoción falsa de la ciudad continuó mucho tiempo después de que Babilonia fuera destruida y continúa hasta el siglo XXI. ¿Me has escuchado? La religión de esa antigua Babilonia sigue en el día de hoy. Babilonia fue la madre de la prostitución espiritual, otra expresión para la idolatría. Pablo enseña que los ídolos no son menos que demonios. ¿Lo has visto? No son solamente imágenes o estatuas. Son la adoración ofrecida a estas imágenes y estatuas. Son ofrecidos a demonios que están tras la adoración a ellos. En 1 Corintios 10, quiero que captes este pasaje. Lo puedes apuntar para leerlo y estudiarlo. 1 Corintios 10, 20 hasta 21. Dice, lo que los gentiles sacrifiquen, a los demonios los sacrifican. Está hablando el apóstol Pablo. Y no a Dios. Y no quiero, dice Pablo, que vosotros los corintios o cualquier otro lector de su carta, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podréis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Repito que acabo de citar 1 Corintios 10, versículo 20 y 21 de las Sagradas Escrituras que permanecen para siempre. El segundo ídolo más prominente de Babilonia, solamente superado por Baal, fue Ishtar o Astoret, la reina del cielo. Fue excesivamente adorada por los judíos también. La idolatría no es menos diabólica cuando se dirige a los santos de la iglesia. Entre las referencias en mi Biblia, encontré esta anotación. En Epifanio, cito, hallamos unas mujeres de Arabia, cerca de los fines del IV siglo, que propusieron otra reina del cielo, la Virgen María, demasiado conocida desde entonces bajo este nombre y carácter, a quien ellos también adoraron como una diosa, haciendo asambleas cada uno en su honor y por hacer una ofrenda de una torta en su nombre. Estas herejes fueron llamados coriridianos, del nombre griego que significa torta. Al verdadero Rey del cielo no le hace falta una reina y no comparte su gloria con nadie. Los sacerdotes y papas de la Iglesia Católica Romana han bautizado a María como
la reina del cielo. De la misma manera que la idolatría entró en Israel, también entró en la iglesia, donde María es considerada como una intercesora y corredentora con Cristo. Por supuesto, la mujer piadosa María misma no tenía nada que ver con esta posición, sino que le fue dado por hombres blasfemos y engañados. Ella reaccionaría como lo hicieron Pedro y Juan, cuando el pueblo de Jerusalén corrió hacia ellos después que un cojo fuese sanado, diciendo, ¿por qué? Palabra de Pedro, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho andar a este. Hechos 3:12, si lo quiere buscar. Los apóstoles en Listra detestaban el honor que recibieron cuando un cojo de nacimiento fue sanado. Escucha, estoy citando de Hechos capítulo 14, versículos 14 y 15. Los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. No quisieron este honor, porque era idolatría y ofensivo a Dios. Cuando una mujer en la Biblia, está en la Biblia, una mujer en la Biblia quiso enfocarse en la madre de Jesús según la carne, ensalzándola y alzando la voz diciendo, esto está en Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28, escucha. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús la reprendió. No lo aceptó. Y dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es asombroso ver cómo el espíritu de idolatría se manifestó tan pronto entre la multitud que siguió a Jesús. Incluso el apóstol Juan, cuando un ángel le reveló maravillas celestiales, fue también reprendido 2 veces por postrarse delante de él. Un ángel. El ángel respondió, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. O sea, los ángeles con los hombres son consiervos de Dios. ¿Qué fue el consejo del ángel a Juan? Adora a Dios. Apocalipsis 19:10. Estos versículos, estos textos son muy buenos para recordar este asunto que estamos estudiando hoy. Que lo tenga apuntado para referir a estos textos. También en 22:9, las 2 veces. Apocalipsis 19:10 y 22:9. Es cuando el ángel tenía que reprender al apóstol Juan. Postrarse delante de santos y ángeles es un tipo de idolatría del más alto nivel y es un acto de traición contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguramente Pablo hablaba contra judíos cuando los que estaban en Egipto al decir, no es judío. El que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Nosotros de igual manera
debemos considerar que cualquier persona que se llama cristiano, pero adora, venera, reverencia u ora a santos, no es cristiano de ninguna manera. Los judíos en Egipto no son verdaderos judíos de corazón, porque están desafiando la palabra del Dios de Israel. En primer lugar, están engañados, porque no piensan que las bendiciones que recibieron en el pasado se debían a la gracia y la paciencia de Jehová de Israel, y no a la reina del cielo. Este engaño siempre ha estado y permanece en el corazón de cada estudio idólatra. Él rechaza la bondad de su Creador. El estudiante idólatra rechaza la bondad de su Creador, que sigue obrando a pesar de la infidelidad, y honra a personas o cosas que en el fondo son ídolos para él. En segundo lugar, el idólatra no entiende la disciplina amorosa de Dios cuando su paciencia llega a su límite y aplica el castigo debido a su persistencia en la idolatría. En verdad, Dios a menudo les castigó por su pecado. Fíjate, por ejemplo, otro texto, Jueces 2:14. Pero la mentalidad idólatra no reconoce la mano de Dios en las calamidades. El judío interpretó que la falta de bienes y el castigo eran una señal de su culpabilidad por desagradar a sus dioses falsos. De esta manera, el idólatra vive en el temor de no servir fielmente a sus dioses. Él ve cada cosa que falta y cada desastre que ocurre en su vida como la ira de un Dios que necesita ser apaciguado. El tercer engaño es revelado cuando las mujeres argumentan que su idolatría no es por una insubordinación a sus maridos. Sin embargo, anota cuidadosamente que las mujeres no siguieron el ejemplo de los hombres en esta práctica religiosa, sino que sus maridos simplemente permitieron que continuara en lo que ellos habían empezado. Existe aquí una falta en el matrimonio. El marido y padre no toma la responsabilidad de cumplir con su deber como sacerdote en la familia. Además, ha desarrollado una actitud permisiva, dejando a su esposa tomar una posición indebida, en un intento de llenar el vacío que él ha dejado. Jeremías se enfrenta a toda la congregación y responde a todos los argumentos con la verdad de Dios. Primeramente, corrige la idea de que lo que resultó por las prácticas idólatras de todo el pueblo, mencionados en el versículo 17, hemos leído 2 veces, no tenía nada que ver con lo que agradó o no a un ídolo. Todo lo que sucedió fue porque el Señor observó y tomó en cuenta sus acciones. No están haciendo una cosa aquí, están negando la soberanía de Dios sobre cualquier ídolo. Dios está obrando entre ellos. No es el resultado de su adoración o falta de adoración a un ídolo. Dios está encima de todo eso.
su paciencia al aguantar sus hechos abominables, terminó provocando que su ira fuese derramada sobre la nación. Nada que ver con ídolos airados. Sus hechos eran ataques contra el Señor, desobediencia a su voz y a su ley moral, a los deberes ceremoniales y a los juicios legales, especialmente los 3 siguientes. Voy leyendo ahora de Éxodo 20, versículos 2 a 7, citando la palabra de Dios. La palabra escrita por Dios mismo, con su mismo dedo en tablas de piedra. Y Dios mismo está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por estas razones se produjo la escasez y los desastres en Judá y en las calles de Jerusalén, en versículo 23 mencionados. Jeremías habla a los maridos y a sus esposas por la palabra del Señor. Lo que dijeron por sus bocas lo llevaron a cabo con sus hechos, e hicieron todo deliberadamente y con gran determinación, jurando lealtad a la Reina del Cielo. Dios observó que estaban entregados a poderes demoníacos y los abandonó a su lascivia religiosa. El profeta declara la autoridad asombrosa del soberano Señor de todo, añadiendo algo inconcebible. Él jura por sí mismo. Es un misterio majestuoso que existe en la profundidad del carácter de Dios, que es infinito. Nosotros pensaríamos que por la verdad absoluta de su palabra no sería necesario ningún juramento. Pero él insiste en dar una confirmación. Los que estudian la ley saben lo que significa. Digo, la ley que existe en el día de hoy. Ellos sabrán lo que significa doble indemnización, o sea, doble compensación. Es una garantía 2 veces demandada o recompensada, es lo que significa. ¿Qué es en lo que Dios insiste tan firmemente? Que su nombre o su bendición jamás serán pronunciados por bocas idólatras en Egipto. Debido a su entrega profunda a los ídolos, él declara que el juramento «Vive Jehová el Señor» no podrá ser pronunciado por ellos. Al hacerlo, profanaron el 3er mandamiento de tomar su nombre en vano. No van a poder mezclar las cosas de Dios con las de los ídolos. Estamos aprendiendo mucho en esta lección de la idolatría y lo estamos hablando directamente de el pasaje que hemos leído. Es una palabra expositiva del texto. Dios vela sobre su pueblo, protegiéndoles y bendiciéndoles cuando ellos andan en obediencia. Pero cuando se alejan de Él en rebelión, Él continúa velando sobre ellos. Lo hace fielmente para asegurar
que reciben las consecuencias adecuadas a sus pecados. Esta banda de desertores despreciables ha abandonado la tierra de la promesa, donde el Señor manda sus bendiciones, para descender a la profunda oscuridad de Egipto. En la simbología de Dios, han vuelto a la tierra de la esclavitud y la condenación, donde estaban sus antepasados por 430 años, y Dios les libró de esa esclavitud. Ahora, la misma descendencia quiere volver y han vuelto a esa tierra. Han amado las tinieblas más que la luz. Han confiado en el sistema del mundo, que es enemistad contra el reino de Dios. Y esa será su condenación. Habrá personas que serán testigos de todo lo que sucedió en Egipto. Hay unos pocos que volverán y declararán en Judá lo que observaron de la mano de Dios en Egipto. Han escuchado los argumentos de los maridos y esposas idólatras, y también cómo el Señor respondió. Confesarán con la cabeza inclinada que las palabras del Señor prevalecieron. La caída de Faraón Jofra, según la palabra de Dios, será añadido a la derrota de Sedequías, el último rey de Judá. Los testigos han observado la caída del rey de Judá y pronto verán la señal de Faraón. ¿Qué esperanza queda para los judíos que han descendido a Egipto? Sí, la palabra de Dios permanecerá, y toda la humanidad en las edades venideras se darán cuenta de ello. La Biblia es el testigo al siglo XXI que lleva las evidencias en sus páginas de que la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús es quien lo ha dicho. Y recuerda, cuando estamos hablando de Jesús de Nazaret, estamos hablando de el nene que nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Él es la palabra, el verbo, o como dicen los griegos, el logo de Dios. La misma expresión de Dios Padre. Y nos ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Proseguiremos a capítulo 45 y vamos a hablar del compañero de Jeremías ahora. Hay un capítulo dedicado a este señor que se llama Baruch. Y tenemos solamente 5 versículos, los voy a leer ahora y tendremos que dejar los comentarios hasta el siguiente programa. Pero esta es una palabra personal, escrita para el provecho de todos. La persona es Baruch, a quien específicamente es escrito estas 5 palabras. Pero hombre es una palabra de lo cual podemos aprovechar todos. Versículo 1. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo:
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Palabras que vamos a considerar en el siguiente programa. Palabras de buen consejo, primeramente para Baruch, el amigo de Jeremías, pero también son para los que queremos hacer caso a la palabra de Dios y vivir fielmente en su palabra. Bueno, ya he dicho que hemos llegado al fin de este programa. Las cosas que hemos aprendido son cosas preciosas del pasaje de la última parte del libro de Jeremías, capítulo 44. No son cosas muy que nos animan, pero son cosas muy importantes. Y es la verdad que Dios ha dicho en el tiempo de Jeremías contra los errores y el engaño que permanece hasta el día de hoy. Y qué bueno si nosotros podemos aprovechar de lo que el Señor ha dicho a su pueblo en aquel entonces y todavía siguiendo diciendo lo mismo en el día de hoy, porque Dios no cambia. Dios no cambia, es el mismo Dios que está con nosotros ahora bajo el nuevo pacto. Y vale más que nosotros le hagamos caso y tengamos la mentalidad de Él, porque Él dijo, mis pensamientos no son suyos. Ahora, hay una diferencia entre los pensamientos humanos y los pensamientos divinos. Ahora, ¿qué remedio hay para eso? Solamente uno. El ser humano tiene que conformarse con los pensamientos divinos y vivir según lo que Dios observa en la humanidad y no según su propia opinión o la opinión de la sociedad que le rodea. Amigo mío, por favor, toma esto en cuenta y decide en tu corazón, no, yo voy a vivir según la palabra de Dios, me voy a confirmar, voy a vivir una vida cristiana, dedicado totalmente al Dios de los cielos, no siguiendo lo que es para mi ego, ni mi propia opinión. Sí, amigo, así Dios te dará una seguridad que no pueda fallar. Tú decides a seguirle según su palabra, será bien recompensado y será bendecido. Su vida será una bendición. Yo estoy en es el año 81 de mi vida y lo puedo garantizar por mi propia experiencia que vale la pena seguir la palabra de Dios y el Dios de la palabra.
creyendo en su Hijo, que nos rescató de todo este engaño de que hemos hablado hoy. Y su misma palabra nos ayuda a rechazar este engaño. Amigo, que Dios te bendiga por escuchar su palabra. Y espero que lo tome en cuenta y vive tu vida de acuerdo con lo que hemos aprendido hoy. Otra vez, que Dios te bendiga ricamente. Y estaremos otra vez con la Biblia abierta delante de nosotros en muy poco tiempo. Hasta entonces.